Que el Señor les bendiga. Qué gusto compartir con ustedes en este día domingo, día en que nos hemos dispuesto para honrar a nuestro Señor en comunidad, como hasta este momento ya lo hemos podido hacer. La semana pasada, el pastor Eduardo Jacob nos invitó a reflexionar respecto a que en el lugar donde estemos, esa es nuestra zona de influencia. Y luego, varios quedamos muy sorprendidos con la visión que nos compartió Miriam respecto de cómo era su lugar de influencia. Y pudimos, no sé si a algunos de ustedes les pasó, pero como que nos proyectamos a lo que significa estar en el lugar donde a ella le corresponde estar. Estamos en esta serie, lo que hace, la zona de influencia. Y lo que queremos reflexionar hoy día es respecto a una frase que continuamente repetimos, pero que creo que vale la pena recordarla. Lo que tú haces, ¿sí? Lo que tú haces, sí importa. Y le importa al Señor. Y ojalá que la palabra del Señor nos guíe y nos inspire para que salgamos con una dimensión, con una visión bíblica respecto de lo que hacemos. Les invito a orar. Señor, estamos dispuestos a ti en esta mañana para reflexionar en tu palabra y quiero pedir la unción de tu Espíritu para que esta reflexión verdaderamente nos inspire, nos renueve, nos transforme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de nuestra zona de influencia. Hoy día vamos a hacer énfasis en que lo que tú haces sí importa en esa zona de influencia. Y la pregunta que uno se hace, quizás las personas que están por primera vez en un culto como este, a lo mejor es, pero ¿por qué podemos influenciar? Porque estamos hablando de influenciar. Hemos cantado, hemos celebrado una buena noticia. Varios de los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, algunos de una manera muy particular, muy puntual, otros en un proceso de vida, hemos experimentado el proceso de la llegada a nuestras vidas de la buena noticia, también conocido como el Evangelio de Jesucristo, que es una muy buena noticia. Entonces, cuando hablamos de nuestra zona de influencia, estamos hablando de lo que genera una influencia en nosotros porque algo ha pasado. Porque la llegada de la buena noticia está desencadenando algo. Y en eso vamos a hablar al respecto. Y siento que en esta mañana el pasaje que aparece en el libro de Colosenses, que ustedes tienen en sus hojitas, nos va a inspirar a reforzar esta idea que entiendo es básica, probablemente para ninguno de nosotros es algo novedoso, es como la sustancia del por qué estamos acá, el haber experimentado un encuentro con la buena noticia de Jesucristo. Miren lo que dice Colosenses 1, verso 3. Dice: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Pablo, algunos creen que está encarcelado, y le está escribiendo a una comunidad que está ubicada en Asia Menor, la comunidad que está en Colosas. Entiendo que es una comunidad en donde Pablo no pasó, pero sí un discípulo de Pablo, de Éfeso, armó un grupo pequeño, y ese grupo pequeño empezó a conformarse, a tener su estudio,
su tiempo de adoración sistemático, y algo pasó en ese grupo pequeño de Colosas que generó que se hable de ellos y que se hable bien. Dice aquí Pablo: hemos oído de ustedes, de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Una comunidad muy hermosa, en buen chileno, una comunidad muy encachada. Miren lo que dice el verso 6. Esa misma buena noticia, miren, buena noticia, que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. En otras palabras, ¿cómo puede expresar de otra manera la buena noticia? La expresión de la gracia de Dios, un amor inmerecido que de un momento a otro irrumpe en la humanidad y la transforma y puede seguir transformándola. En eso consiste la buena noticia. Y lo que está experimentando la comunidad cristiana de Colosas es un cambio de vida, es una transformación por el efecto del Evangelio. Vuelvo a reiterar, el Evangelio de Jesucristo es una muy buena noticia. Gracias por el amén. Es una muy buena noticia. Pero ¿saben? Existe el riesgo que sea solo noticia sin efecto. El verdadero Evangelio de Jesucristo es buena noticia y su evidencia es la transformación de vidas y comunidades. Cuando llega el Evangelio a una persona, algo le pasa a esa persona, y no solamente a esa persona, sino a su entorno. Y qué power cuando hay una comunidad como la de Colosas que ha vivido esa transformación, y esa comunidad da que hablar, porque algo está pasando ahí, hay transformación. Es mi deseo que la reflexión de esta mañana nos estimule a todos los que deseamos que el señorío de Jesucristo permee completamente en nuestras vidas y también nuestro entorno. El mensaje de Cristo, o la buena noticia, o el Evangelio, si actúa en nosotros, insisto, debe transformarnos y genera transformación. Es por eso que estamos hablando de la zona de influencia. Estamos haciendo ese énfasis basándonos en una serie que nos compartió el Instituto Londinense del Cristiano Contemporáneo para tener esta reflexión. La semana pasada, lo que tú eres. Hoy, lo que somos, lo que hacemos. Ahora quiero invitarles a seguir reflexionando en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Me salto al capítulo 3 ahora, y les invito a que por favor en sus casas puedan leer todo el libro de Colosenses. Es corto, porque vamos a entender por qué aparecen estos enunciados de Pablo. Yo me voy a lo más específico. La nueva liturgia. Los que vienen el día domingo se darán cuenta que hay una liturgia característica de encuentro con Cristo. Los hermanos que vienen de otras iglesias, hay bastantes hermanos extranjeros que vienen, algunos en su mayoría de Venezuela, seguramente extrañarán de sus iglesias su liturgia, que era una forma distinta de expresar el culto al Señor, pero en la práctica hacemos lo mismo. Pero los que ya venimos de manera acostumbrada a encuentro domingo, los días domingos, no nos extraña la forma en que partimos, no nos extraña ver al grupo de alabanzas en este lugar. Ya nos conocemos algunas de las canciones que corrientemente cantamos, sabemos en qué momento viene la ofrenda, en qué momento viene el tiempo para la reflexión, cuando hay Santa Cena. También nuestra liturgia es característica de esta iglesia. En fin, hay algo
que conocemos y decimos, esta es la liturgia de encuentro con Cristo. Pablo ahora nos va a exhortar respecto a una liturgia de culto mucho más, en una dimensión más amplia, respecto de cómo verdaderamente vivir personalmente y comunitariamente el culto al Señor. Miren lo que dice el verso 16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Vuelvo a repetir el verso 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Después, más adelante, en el verso 23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. De lo que acabamos de leer podemos extraer lo siguiente. La invitación de Pablo es que en todo momento procuremos la enseñanza y el consejo, pero siempre enfocados en Cristo. Espero que quienes participan de la Iglesia Encuentro con Cristo, ojalá estén viviendo este aspecto de la enseñanza. Hoy en la mañana, antes de iniciar este servicio, qué gusto daba ver distintos grupos, distintos ministerios en este ministerio, ¿no? De Biblia y Café, la gente que se va a bautizar, había un grupo del ministerio Langham y otros hermanos preparándose o ajustando detalles de megapíxel, en fin, pero todos en función de ¿qué? De la enseñanza. Nos preocupa mucho la enseñanza, pero enfocada en Cristo. Que la palabra nos permita cada día descubrir más a Cristo, porque también existe el riesgo que entre la enseñanza y enseñanza podamos perder el foco. Y entre estar mirando a Cristo, entre medio se nos cruzan ciertas tradiciones, ciertos ritos, ciertas subculturas, y la enseñanza pierde el foco. Cristo. Y cuando aprendemos más y más de este mensaje, descubrimos en Dios que es un Dios de gracia. Y esta nueva condición que además es inmerecida de ser hijos de Dios. Y por lo anterior, Pablo invita a los colosenses a incluir en su liturgia el cantar salmos e himnos y canciones espirituales con un corazón agradecido. Estamos acercándonos a la Escritura, estamos procurando la enseñanza, y hoy día disfrutamos de una mañana fantástica en donde pudimos cantar canciones que nos invitan a adorar a Jesucristo, a nuestro Padre. Eres un buen Padre, cantábamos. Eres mi papá. O canciones que reafirman convicciones que son pilares de nuestra enseñanza. Días atrás estuve en YouTube viendo algunas alabanzas de otras iglesias en otros sectores del mundo. Qué fantástico ver que varias iglesias cantan canciones que cantamos nosotros. No sé si ellos nos copian o nosotros les copiamos, pero el hecho de ser una misma comunidad y que como estas canciones nos unen, palabra y canciones, es nuestra forma de expresar nuestro culto al Señor. Pero no solamente el culto al Señor está supeditado a esta enseñanza que se da en el contexto de nuestra iglesia y en el cantar, en la forma en que cantamos o en el culto del día domingo. Continúa
Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Podríamos quedarnos con la enseñanza y con el cantar y quedarnos con el servicio de hoy y decir, este fue mi culto al Señor? Pero parece que Pablo quiere ir más allá y dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Representantes del Señor, embajadores del Señor, pero también con un corazón agradecido. Me llamó la atención mirar y releer este texto. Todo lo que hacemos o digamos, en definitiva, lo que hacemos y decimos en sí, en definitiva no refleja nuestra identidad. O sea, que todo lo que da expresión de mi identidad debe expresar la representación de Jesús. La gente en nosotros debe ver a Jesús. Lo que hagamos y digamos también expresa nuestra nueva ciudadanía. Reino de Dios. Representa a Cristo. Perdón, ¿se escucha? Me siento medio extraño. Bien. Si ustedes leen en Colosenses todo el pasaje, Pablo nos invita a reconsiderar un nuevo estilo de vida, sobre todo marcado en un nuevo trato de amor al interior de la familia y en nuestra sociedad. Pero también hace un alcance, fíjense, al ámbito laboral. Y es por eso que aparece el último verso, que es el verso 23, ahí dice solamente 2, nos escondimos el número 3 del verso, es el último que está subrayado en la primera parte de sus hojitas, y dice así: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y aquí se está refiriendo a la actividad o al oficio que nos ocupa durante el resto de los días que no estamos acá. Hermanas y hermanos, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, nuestro culto no termina en un ratito más. Nuestro culto continúa y mañana cambia de acento, pero continúa. ¿Y saben en qué? En tu trabajo y en tu oficio. Alguno me dirá, pero ¿cómo? ¿No se imagina cómo es mi lugar de trabajo? Sí, continúa. Hay que recalcar que Pablo está escribiendo a una audiencia bien diversa. Los hermanos que reciben esta carta, algunos son libres, algunos son empresarios, pero también varios de los receptores de esta carta son esclavos. Hermanos que son, o sea, nos cuesta entender con 2000 años de distancia qué significará esta instrucción para estos hermanos que son esclavos, que no pueden hacer ejercicio de su voluntad a la hora de trabajar. Tienen que hacer lo que el amo les dice que hagan, en contextos de explotación, quizás sobreexplotación. Pablo les dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Una pregunta: ¿cuál es tu trabajo? Una pregunta súper común cuando nos invitan a una comida y no conocemos la gente con la que estamos compartiendo. La primera, disculpa, yo soy Jorge, tu nombre es, qué gusto. Para entrar en conversa, la primera pregunta es: oye, ¿y tú qué haces? ¿En qué te dedicas?
¿cómo responderían en este momento? ¿Qué sentimientos aparecen? A lo mejor estás desarrollándote plenamente en tu profesión. Eres de ese grupo privilegiado de chilenos y es tanta la pasión que tu trabajo se está transformando en el amo y en el Señor de tu vida. O a lo mejor no, pero a lo mejor perteneces a ese grupo en donde sí te levantarías hoy día y dirías: gracias a Dios, estoy en un trabajo para el cual me preparé, me encanta lo que hago, lo disfruto todos los días y te felicito, porque sé que varios de ustedes tienen esa dicha. Yo soy una de esas personas. O a lo mejor estás desarrollando un oficio o trabajo con expectativas de buscar algo mejor, pues lo que haces en este momento no te satisface y a lo mejor en un corto plazo o en un mediano podrías optar a algo mejor. Cuando te hice la pregunta, a lo mejor quedaste un poco complicada porque tu trabajo en este momento es buscar trabajo, porque no has podido aún encontrarlo y ya van pasando los días. Algunos hermanos o hermanas ya le están pasando las semanas. Lo terrible es que para algunos han pasado meses, y sé de hermanos y hermanas que incluso han pasado años, y la cuestión se pone complicada. Y responder a la pregunta que hice recientemente no le fue tan fácil, y toqué un área muy sensible en su vida. O a lo mejor eres un estudiante, actividad que no es remunerada, bueno, pero implica trabajar duro. Si quieres que te vaya bien, tienes que estudiar, sacarte la mugre, trasnochar. O a lo mejor estás trabajando en algo que no corresponde para nada a tu formación y por circunstancias de diverso tipo, como la migración, o quizás malas decisiones o la falta de oportunidades, y estás en un momento en que te sientes desubicado o desubicada, te sientes explotado o explotada, con mucho dolor, y salir el día lunes a esa pega se está transformando en un dolor de cabeza. Hermanas y hermanos, cuánto me gustaría que tu trabajo fuera en este momento una expresión de la más bella inspiración. A lo mejor desperté en ti cierta ansiedad porque estás buscando trabajo y el tiempo está pasando, o a lo mejor te compliqué porque a lo mejor el lugar en donde estás trabajando es tan complicado, tan difícil, que es quizás una sucursal del infierno. ¿Qué sintieron cuando les hice la pregunta: ¿cuál es tu trabajo? ¿Despertó el deseo de responder de manera alegre y espontánea? ¿O la pregunta les generó dolor, angustia, ansiedad? O quizás lo más común y terrible del día de hoy les generó ese signo de estrés que nos caracteriza tanto a los santiaguinos. De acuerdo al enunciado de Pablo, el culto al Señor continúa en tu trabajo, sea tu opción o sea circunstancial. Pablo, lo reitero, también le está escribiendo a un grupo importante de esclavos, hermanos que no lo están pasando bien en sus trabajos. Lo que hagas o digas debería reflejar que eres un representante de Jesús, y además es expresión de gratitud a Dios. Luego dice: tu trabajo, hazlo de buena gana, como si fuera para el Señor. Y la pregunta que me hice: ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? A ver, piensen un ratito, denle vuelta. Orando siempre, partamos por eso, ¿no? Hoy día, con un grupito pequeño del grupo Langham, veíamos un pasaje en un momento en la vida de Jesús en donde hay bastante estrés. Paradójicamente, en un día de reposo, Jesús tuvo harta pega, un día pero de pega
en donde salió exhausto, incluso en la noche le llevaban gente para que fuera sanada, y Jesús al día siguiente, muy de mañanita, lo primero que hace es arrancarse a un lugar solitario y pedirle ayuda a papá, a orar. Termina de orar y llega el anfitrión de la casa donde había estado el día anterior, que era Simón Pedro, y le dice: ya pues Jesús, tienes que volver a Capernaum porque hay mucha gente que te anda buscando, son muchas las necesidades, hay muchos endemoniados, hay demonios que expulsar, en fin. Y Jesús le dice: no voy a ir. Tengo que continuar el trabajo de mi papá y debo recorrer la zona de Galilea. Jesús volvió a Capernaum, pero muchos días después. Él supo cuándo. Gracias por la acotación. Qué bien nos hace acercarnos a papá diariamente, en el momento que ustedes puedan, en esa hora donde ustedes pueden tener ese tiempo de aislamiento. Paradójicamente, algunos pueden tener ese tiempo de aislamiento en el metro. Cada uno tiene su proceso donde puede arrancarse un ratito para estar a solas con papá. Pero también examinémonos respecto de lo que está determinando lo que hago. ¿Lo que estoy haciendo es la obra de Jesús? ¿Qué está determinando mi culto semanal? Me refiero a lo que estoy haciendo en mi trabajo. ¿Es la buena nueva de Jesús? ¿O la religión cristiana? ¿O el hecho de ser evangélico? ¿No será que lo que estoy haciendo lo hago solo pensando en mí, en mi ego, o pensando en lo que diga la gente? ¿Por qué será que Pablo dice: háganlo como para el Señor y no para la gente? De repente, muchas de las cosas que hago, y no solamente mi trabajo, las hago ni siquiera pensando en mí, sino por el que dirán, por mi estatus, en fin. Qué bien nos hace seguir el consejo de Pablo a los colosenses. Dice: enséñense y aconséjense. No es fácil asumir el día a día. Y qué bien nos hace saber que no estamos solos en el grupo, en el ambiente donde nos toca desarrollar nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestros oficios. Qué bien nos hace el consejo mutuo y saber que somos parte de una comunidad. Sé que hay hermanos que no lo están pasando bien y a veces compartimos nuestras cargas y oramos los unos por los otros. Y ya voy a hablar más al respecto de ese efecto. Confiar en nuestro Señor. Jesús dijo que no nos dejaría solos, que nos dejaría su Espíritu, el Espíritu Santo, un Espíritu que es creador y que nos va a ayudar en nuestro trabajo. Si somos los representantes de Jesús, es este Espíritu el que de alguna manera nos da las credenciales como embajadores de Cristo en el lugar donde nos toca estar y asumir nuestras tareas, de hacer lo que te toca hacer, pero con la credencial de embajador de Cristo. No es solo porque te tinca o porque decides hacerlo. Hay algo sobrenatural que actúa en nosotros y que puede actuar en nosotros a la hora de asumir la tarea, el rol, el oficio que estamos desarrollando durante nuestra semana. Ayer me tocó experimentar algo tan fantástico. Años atrás me tocó acompañar a un profesional que le estaba yendo pésimo, pero pésimo, quebrado económicamente. Todo iba para mal, con riesgo incluso de caer a la cárcel por malas decisiones, por cheques rebotados. O sea, estaba pero en la peor condición que un profesional puede estar. Alguien que le había ido antes muy bien, pero que de un momento a otro las circunstancias se dieron para que fuera
a pique, a pique. Y recuerdo que en aquella oportunidad, ay, cómo orar, cómo acompañar, qué situación más difícil. Sin embargo, después de algunos años, ayer, esta persona estaba viajando a un país oriental con credenciales del gobierno para emprender nuevas posibilidades en emprendimientos, porque la circunstancia que está viviendo hoy es totalmente distinta. ¿Cómo cambia la vida de un momento a otro? Qué bien nos hace hacernos parte de una comunidad transformada por la buena nueva. Ayer también, en la mañana, no sé cuántos sabían que un grupo de profesionales de esta iglesia, profesionales a los que les ha ido muy bien, y otros profesionales a los que no les ha ido tan bien, incluso a algunos les ha ido re mal, pero juntaron sus experiencias y ellos dijeron: oye, si juntamos nuestras experiencias podemos ayudar a las personas que están tratando de emprender, a las personas que están buscando trabajo. Y ayer concluyó una serie de talleres para ayudar a personas que quieren hacer mejor su pega, que quieren perfeccionar o que quieren emprender nuevas tareas en un Chile que cada vez está más complicado. Los comentarios que he escuchado son fantásticos. Incluso sé de personas que han encontrado trabajos con los tips que recibieron en algunos de estos talleres. Qué fantástico es ser parte de una comunidad así, ayudarnos mutuamente. Nos ayudamos para que lo que hagamos, lo hagamos bien y de manera fructífera. Breves reflexiones respecto de lo que acabamos de compartir. Creo que uno de los problemas que afecta y que a veces interrumpe nuestra visión de asumir nuestro trabajo o nuestro oficio, nuestra tarea como un culto al Señor, es porque aún tenemos impregnado una formación que se ha ido dando generación tras generación al diferenciar lo sacro de lo laico, o lo sacro de lo secular sería quizás lo más correcto, o lo dominical y de lo semanal, o el clero y el laicado. De repente escucho comentarios de algunas personas que me dicen: ay, pastor, qué bendición la suya, porque usted trabaja tan cerca del Señor, y usted está siempre, entre comillas, en un culto diario al Señor. Supieran, ¿ya? ¿Y tú? ¿No debería haber diferencias entre lo que tú haces y lo que yo hago respecto a nuestro culto al Señor? Ninguna. Sí tenemos un llamado puntual pero no hay ninguna diferencia. Tu culto continúa en un rato más y mañana es permanente, y el mío también. He escuchado de algunos hermanos y hermanas: pastor, cuando jubile voy a poder servir al Señor. ¿Y lo que estás haciendo hoy día? ¿Qué es? ¿Lo que haces en la universidad? ¿Lo que haces con tus alumnos en el colegio? ¿Lo que haces como asesora del hogar en la casa que te toca servir? ¿Lo que haces como doctora o como doctor cuando te toca sanar con las manos de Jesús, porque eres representante de Jesús? Y cuando alguien llega a ti, a tu estudio, no llega cualquier doctor, llega Jesús. ¡Qué fantástico! Como ingeniero, compartir esa capacidad creadora que aparece en el Génesis, la dotación que Dios da a Adán y a Eva de administrar lo creado, de co-crear, de seguir creando. Arquitectura, ingeniería, tu oficio como gasfitter, al hacer conexiones, cañerías que van a funcionar, que van a transmitir vida,
con un agua pura y que va a quedar algo hermoso, que va a ser duradero. Todo lo que hagas es parte de la espiritualidad. Tu trabajo, lo que tú haces, es importante para Dios. Y es más, es una expresión del verdadero culto al Señor. Hoy día vinimos aquí a sentarnos, vemos nuestro culto al Señor. ¿Qué instrumentos usamos? El data, el equipo musical. Muchos de ustedes mañana usarán su computador, algunos van a usar ese aparato para soldar, algunos usarán ese lente para evaluar las distancias, el estetoscopio. Hay instrumentos con los cuales adoraremos y continuaremos nuestro culto al Señor mañana, y nos reencontramos el domingo en un culto comunitario como este. Las incongruencias vocacionales. Como ya lo dije, estoy en conocimiento de que varios de ustedes no lo están pasando bien en el lugar donde les toca trabajar, por las incongruencias propias de la contingencia. La inmigración, por ejemplo, con visas que demoran meses en ser otorgadas, con títulos que en Chile no se reconocen. Para otras personas, por la falta de buenos contactos. Otras personas no lo pasan bien porque nuestro sistema económico favorece a algunos y le complica la vida a otros. Otros no lo están pasando bien por la sobreexigencia. Otros no lo pasan bien por la excesiva competitividad laboral. También hay explotación en algunos sectores. La sobrecalificación o la subcalificación. Algunos tienen problemas por la edad. Para algunas profesiones, ya si tienes 35 años, eres viejito. Pablo, insisto nuevamente, les está escribiendo a hermanas y hermanos que viven en circunstancias muy distintas, pero con desafíos muy similares a los nuestros. Vuelvo a recalcar, Pablo incluso le está escribiendo a esclavos. Pese a estas circunstancias, podemos marcar la diferencia en nuestra zona de influencia. ¿Cómo? Con lo que hacemos, con lo que tú haces. Nos guste o no, lo hacemos primeramente para el Señor. Ánimo, hermanos, ánimo, hermanas. Hagamos la diferencia en el lugar donde nos toque estar, pese a las incongruencias vocacionales. Iglesia Encuentro con Cristo, también creo que es un buen momento para animarnos, ayudarnos los unos a los otros, abrir los ojos, ser puertas de contacto, saber cómo está, quién está sentado a mi lado. Otra reflexión, y la última, lo bien hecho. Hermanas y hermanos, somos representantes del Señor Jesús. Y Jesús, antes de morir, dijo: he acabado la obra que me pediste que hiciera. Podemos desprender de eso. Lo que Jesús hizo, lo hizo bien y lo hizo perfecto. Lo hizo bien. En la Biblia, desde el libro del Génesis en adelante, descubrimos que el trabajo es parte esencial del ser humano. Dios creó al ser humano siendo administrador del Edén. Poder trabajar es un regalo y propósito de Dios. Lamentablemente, el pecado ha contaminado el trabajo ¿con qué? Con pereza, con la mediocridad, con la desobediencia, con la trampita, con los trucos, con el egoísmo, con el individualismo, con el ego, la falta de cuidado de nuestro ambiente, con la explotación, etcétera, y puedo seguir mencionando cosas. Sin embargo, el llamado es que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor.
y el Señor merece lo mejor. A veces cantamos: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. ¿Es cierto eso en nuestro trabajo? Lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo bien con B mayúscula? ¿Por qué será que en nuestro entorno hay tanta chabacanería? Hay tanta mediocridad. Cuando ya vamos a hacer un trámite, sabemos que ciertos trámites van a tener una duración más larga de la que esperábamos, porque no, es que el sistema es así. No es que esto va a demorar porque el sistema es así. Los expedientes, no, es que el sistema es así. ¿Y dónde están los embajadores de Cristo aquí? ¿Qué va a pasar con esta cantidad de aproximadamente 400 personas que están aquí sentadas mañana en Santiago? Si hacen su tarea bien. Ojalá pase lo mismo que pasó en Colosas. Se notó y llegó a oídos de alguien, porque la comunidad de Encuentro con Cristo hace las cosas bien. Lo que tú estás haciendo puede marcar la diferencia en el lugar donde tú estás, en tu zona de influencia, haciendo lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo amable, todo lo que honra al ser humano. La Biblia nos dejó una cantidad enorme de modelos. José, cientos, miles de años atrás, un esclavo hebreo que no tenía por dónde, más encima en un país enemigo, llega más encima a un contexto donde cae a la cárcel, pero sigue siendo fiel al Señor y termina siendo el primer ministro del imperio más importante de su era, porque hizo las cosas bien y salvó a Egipto de una catástrofe humanitaria. ¿Dónde están aquellos hermanos y hermanas que van a hacer algo en este momento que estamos viviendo una crisis con el calentamiento global? ¿Dónde están los cristianos? Aquellos que hacen las cosas bien. Un adolescente que no aparece su nombre, incógnito, que fue raptada por el ejército enemigo de aquella época y llega a caer nada menos que a la casa del general que comanda al ejército enemigo. Ella fue fiel al Señor y, siendo, entre comillas, una nana, logró cambiar la historia. ¿Qué hablar de Daniel y sus compañeros en la Universidad de Babilonia, en donde estaban enfrentados a ciertas filosofías no tan extrañas, incluso ciertas filosofías que eran casi satánicas? Sin embargo, ahí ellos marcaron la diferencia, hicieron las cosas tan bien que Daniel se transformó también en algo así como uno de los primeros ministros también de la nación que en aquella época era la más poderosa de la era. Podemos hablar de artesanos como Bezalel, pastores de ovejas como David, pescadores como los apóstoles, la señora Lidia, una empresaria textil de Filipos, el matrimonio de Priscila y Aquila, como lo estudiamos algunos domingos atrás. Varios de ellos, de todos ellos podemos, y muchos más podemos desprender que fueron personas fieles al Señor. Y no importando las circunstancias, continuaron siendo fieles, y varios de ellos se destaca que lo que hicieron, lo hicieron tan bien que cambiaron el rumbo del mundo. Hermana y hermano, lo que tú haces sí importa, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor,
que toda tu vida, que toda tu semana sea un culto al Señor. Oremos. Señor, mientras nos dispersamos a nuestra zona de influencia, oro por quienes administran múltiples posibilidades para hacer su trabajo, que puedan privilegiar con tu ayuda lo mejor. Oro por quienes sienten la falta de posibilidades de perfeccionar su trabajo. A lo mejor hay hermanos que no tienen un trabajo. Responde a su necesidad y ayúdanos como comunidad cristiana a sostenernos los unos a los otros. Oro también por quienes se sienten explotados y humillados en sus trabajos, que puedan tener las fuerzas y la oportunidad de hacer su labor honrándote a ti. Oro por quienes tienen la responsabilidad y oportunidad de cambiar escenarios de abuso y explotación para que tengan el coraje y asuman el riesgo de honrarte cambiando este ambiente. Te agradecemos por las múltiples oportunidades que nos das de hacer lo que es bueno en el mundo. Cualquiera que sean las tareas de esta semana, en el lugar donde nos toque estar, oramos para que estas tareas reflejen en nuestra respectiva zona de influencia el toquecito de tu reino. Que todas las cosas que hagamos, que lo hagamos en primer lugar para ti. En el nombre de Jesús. Amén.